El mayor misterio en Star Wars se encuentra detrás de una pregunta muy simple. ¿Quién o qué está realmente detrás de la fuerza? A lo largo de la vasta galaxia hay seres antiguos que difuminan la línea entre mito y realidad. Una familia de 3 que encarna cada aspecto de la fuerza. Sacerdotisas que guían a las personas por un camino hacia la vida eterna, e incluso una entidad olvidada tan peligrosa que los Jedi y los Sith tuvieron que forjar una alianza para derrotarla. Cuanto más profundizamos, más misteriosos se vuelven estos seres. El Padre representa uno de los conceptos más importantes en Star Wars, el equilibrio. Durante milenios, el Padre residió en Mortis, un reino separado de la realidad donde el tiempo y el espacio funcionan de maneras completamente diferentes. Es aquí donde toda la existencia del Padre gira en torno a ser un cuidador. Sus hijos poseen un poder casi ilimitado, y él es la barrera que impide que cualquiera de los dos lados sobrepase el delicado equilibrio de la galaxia. Lo interesante es que el Padre reconoce que es un ser mortal. A diferencia de muchas figuras mitológicas que creen ser inmortales, el Padre entiende que su avanzada edad lo está alcanzando. Quiero decir, si tienes miles de años, no te culparías si intentaras encontrar un sucesor. En su búsqueda de quien debería reemplazarlo en su estado debilitado, el Padre concluye que solo Anakin Skywalker poseía el poder necesario, atrayéndolo a él, junto con Obi-Wan Kenobi y Ahsoka Tano, a su hogar en Mortis. Aunque esta pequeña excursión terminó llevando a la muerte de uno de sus hijos y provocó que otro cayera en un estado maníaco e incontrolable. Durante todo el caos que ocurrió en Mortis en ese momento, el Padre también terminó perdiendo la vida. La hija es la representación más pura del lado luminoso que se ha mostrado en Star Wars. Cuando la gente piensa en la luz, inmediatamente dirige su atención a los Jedi, pero la hija existe en un nivel mucho más allá de estos guardianes de la paz. Ella es la encarnación pura del altruismo, la compasión, la armonía, la paciencia y el sacrificio. A diferencia de su hermano, ella tiene poco interés en la dominación o la independencia y acepta de buena gana la autoridad del Padre porque entiende la necesidad del equilibrio. Ella es rara entre individuos de su calibre. A pesar de su poder casi ilimitado, ella aún elige contenerse, reconociendo que la verdadera fuerza proviene de la capacidad de controlarse a uno mismo. Un mensaje que es central para las creencias de los Jedi. Durante la excursión en Mortis realizada por Anakin y compañía, la hija fue apuñalada por su hermano con la espada de Mortis, el único objeto conocido que podía matar a estos seres celestiales. Al mismo tiempo, Ahsoka también yacía moribunda a su lado. Al final, ella eligió sacrificarse para salvar a la joven Padawan. Muchos fanáticos creen que Morai, el ave Comboar, sirve como una extensión persistente de su esencia, vigilando silenciosamente a Ahsoka en todos los aspectos de su vida. Si eso es cierto, entonces la influencia de la hija continúa mucho después de su muerte. Ahora, los hermanos de Mortis también adoptan formas de animales primordiales, que otras culturas de la galaxia interpretan como deidades separadas de la fuerza. Una de estas criaturas son las hermanas de la noche de Dathomir. Las hermanas de la noche veían a la diosa alada como un grifo blanco cegador, y sus poderes eran aquellos relacionados con la fertilidad y el crecimiento. Curiosamente, la diosa alada, según ellas, lo sabe todo del pasado, presente y futuro. Ella es la razón por la que la magia utilizada por los clanes de las hermanas de la noche es verde y hace que esa magia tome forma y tenga masa, conectando a las hermanas de la noche con la vida vegetal en Dathomir. El hijo es muy diferente de su hermana, es lo opuesto, por así decirlo. Así como muchas personas piensan en los Jedi cuando se les presenta el lado luminoso, también piensan en los Sith cuando se les presenta el lado oscuro. Pero de nuevo, los poderes del hijo existen a un nivel mucho más allá incluso de los señores Sith más poderosos. Él representa el deseo sin limitaciones, la ira sin control, la ambición sin límites y sobre todo, desea la libertad sin responsabilidad. Todo lo que impulsa a los seres a ser atraídos hacia el lado oscuro de la fuerza se origina en los impulsos que encarna el Hijo. En cierto sentido, el Hijo es todos los Sith en una sola persona.
Así que tomé esos guiones y pensé, ok, espera, al principio de esta línea, ya sabes, eso podría ser un momento de Vader y luego podría deslizarse hacia un momento de Palpatine y luego ir un poco hacia Dooku, un poco de Maul aquí. A diferencia de muchos villanos, el hijo cree que merece la libertad. Él ve que el padre lo ha encarcelado por la eternidad, y sus métodos para escapar se vuelven cada vez más drásticos a lo largo de los miles de años. Está atrapado ahí, hasta el punto en que intentó convertir al elegido en un arma y mató a su propia hermana en el proceso. Y sí, al igual que la hija, el hijo también tiene una forma primordial que es adorada por los clanes de las hermanas de la noche Dathomirianas. Según ellas, él aparece como una gárgola negra como la noche y está conectado con la fauna o vida animal en Dathomir. Él se comunica a través de todos los sentidos naturales como el olfato, el oído y el gusto. Su magia es tan poderosa que, al canalizarla, puede reventar vasos sanguíneos menores en el cuerpo. Según las hermanas de la noche, él está contigo cada vez que peleas, cada vez que sangras y cada vez que comes, básicamente como Santa Claus pero peor. Hemos hablado sobre el padre, la hija y el sol, pero ¿hay una madre? Bueno, sí y no. Mientras que los tres anteriores podrían ser considerados dioses por derecho propio, Avaloth es un demonio. Según las leyendas, Avaloth comenzó como una sirvienta mortal conocida como la Madre, cuidando profundamente a la familia celestial y viendo a la hija y al hijo como sus propios hijos. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que ese cariño se convirtiera en terror. Mientras el padre, el hijo y la hija permanecían mayormente inmortales, ella seguía envejeciendo. Aterrorizada por perder a su familia, buscó la vida eterna a través de dos antiguos nexos de la fuerza, la piscina del conocimiento y la fuente del poder. Cuando se bañó en la piscina y bebió de la fuente, una transformación demoníaca siguió y la destruyó. La madre emergió como Avaloth, una criatura impía de misterio y destrucción. Avaloth puede cambiar su apariencia, poseer la mente de una persona, crear manifestaciones físicas de su conciencia y manipular la realidad a su antojo. Es como Thanos, pero no necesita un guantelete de poder. Era tan poderosa que la familia por la que tanto se preocupaba tuvo que unirse para encarcelarla en un recipiente conocido como la Estación Punto Central. Tómate un segundo para asimilar eso. Los seres que encarnan la fuerza literal consideraron a Avaloth lo suficientemente peligrosa como para encerrarla para siempre. Incluso fue necesario que Luke Skywalker y un equipo de Sith trabajaran juntos para derrotarla. Si la existencia de algo es tan aborrecible que los dos rivales más grandes de la galaxia se unen para enfrentarlo, es porque hay algo realmente preocupante ahí. Incluso después de todo su esfuerzo, Luke Skywalker seguía paranoico de que Avaloth quizá no estuviera completamente muerta, y buscó la espada de Mortis por si alguna vez ella decidía volver a mostrar su fea cara en la galaxia. El Bendu ocupa una categoría completamente propia. A diferencia de los dioses de Mortis, el Bendu no reclama dominio sobre ciertos dominios del cosmos, tampoco sigue ninguna filosofía central. El Bendu simplemente existe. Cuando conocemos al Bendu por primera vez en Star Wars Rebels, se presenta como un ser antiguo y distante, que afirma estar en el medio entre la luz y la oscuridad. El Bendu permanece neutral mientras el sufrimiento se desata a su alrededor. Él se niega a involucrarse cuando el Imperio amenaza a la rebelión, pero parece actuar de inmediato cuando el Imperio comienza a amenazar el equilibrio de la fuerza. Su responsabilidad es con la galaxia en general, y cuando se ve obligado a entrar en conflicto, como en el planeta Adalon, su furia se manifiesta como una tormenta masiva capaz de causar una gran destrucción. Lo curioso es que el Bendu se refiere a sí mismo como el que está entre el Ashla y el Bogan, lo que los Jedi y los Sith llaman el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza, formando otra tríada más como la familia celestial que mencionamos antes. Y para cualquier fan que haya visto este gráfico de la promoción de Mandalorian y Grogu, notarán el día de la semana llamado Día Bendu, lo que me hace pensar que cae a la mitad de la semana, nuestro equivalente al miércoles por así decirlo, solo un pequeño huevo de Pascua divertido. Ya que el Bendu se manifiesta en un ser físico sensible a la fuerza, esto nos lleva a creer que estos otros lados de la fuerza podrían tener manifestaciones físicas también. El Ashla
Es uno de los nombres más antiguos conocidos para el lado luminoso de la fuerza, e incluso es el alias que usa Ahsoka Tano cuando se esconde del Imperio. Para culturas como la de los Lasat, el Ashla es una entidad que actúa como guía y propósito. Lo que es aún más fascinante es que el Ashla demuestra cómo la fuerza existe desde antes de la Orden Jedi, remontándose a una época en la que las civilizaciones desarrollaron sus propias interpretaciones de los fenómenos en toda la galaxia. El Ashla es como una presencia divina y ayuda a que la galaxia se sienta más grande. Muchas culturas adoran o siguen al Ashla a su manera, y a veces incluso con diferentes nombres, como le contó Kanan Jarrus a su joven aprendiz Ezras. Durante el evento cataclísmico conocido como las Guerras de la Fuerza, los miembros de la Orden Jedi se dividieron en dos facciones, aquellos que adoraban al Ashla y aquellos que adoraban al Bogan. Mientras que la antigua Orden Jedi sostenía que el conocimiento de la fuerza debía mantenerse equilibrado en todos sus aspectos, surgía una oscuridad creciente en aquellos que buscaban el Bogan, y otros miembros de los Jedi usaban el Ashla para contrarrestarlos. Después de las Guerras de la Fuerza, los adoradores del Bogan fueron derrotados, y quienes practicaban el Ashla reformaron a los Jedi para dar origen a la más conocida, Orden Jedi, y enfocaron su atención exclusivamente en el lado luminoso de la fuerza para intentar evitar otra ruptura similar. El Bogan es el opuesto de Ashla. Originalmente, Bogan estaba asociado con una de las lunas de Titan, de la misma manera en que Ashla obtuvo su nombre. Pero mientras Ashla se enfocaba en la luz y la guía, Bogan se volvió sinónimo de oscuridad, tentación, conocimiento prohibido y el lado oscuro. Los Jedi suelen considerar el lado oscuro como corrupción, mientras que los Sith lo ven como liberación. Ese conocimiento prohibido es un camino hacia el poder y romper las propias cadenas. Bogan representa los aspectos peligrosos de la existencia que atraen a los seres hacia el poder a lo largo de la historia. Muchas culturas lo personifican con conceptos como la muerte, la guerra, la sabiduría y el amor. Entre todas las entidades de la fuerza que vemos en la galaxia de Star Wars, las sacerdotisas pueden ser en realidad las más importantes para los acontecimientos de la saga, porque sin ellas, los fantasmas de la fuerza nunca existirían, al menos en el canon. Sin buscar su guía, la muerte en Star Wars significaba que pasarías a la fuerza cósmica y tu identidad individual desaparecería contigo. Sin embargo, con su guía pueden llevarte a un camino a través de la muerte. Su reino existe en la fuente de la vida, algo que solo se puede encontrar dejando que Jesús tome el control, por así decirlo. O tal vez así fue como Yoda llegó ahí, supongo, nunca lo sabremos. Este planeta Wellspring está en algún lugar entre la realidad y otro plano de existencia más espiritual. Cada una de las 5 sacerdotisas también encarna diferentes aspectos emocionales y espirituales de la existencia. Serenidad es la líder, quien guía a los estudiantes en sus pruebas, alegría, ira, confusión y tristeza. Cuando Yoda se somete a sus pruebas, se pone a prueba cada aspecto de su ser, incluyendo sus miedos, sus apegos, su sabiduría, su humildad y más. Y todo es gracias a las acciones de Yoda con las sacerdotisas que los Jedi sobrevivieron a la Orden 66 y que la rebelión derrotó al Imperio. ¿No me crees? Gracias al consejo de Qui-Gon, Yoda busca a las sacerdotisas. Después de alcanzar su iluminación, Yoda le dice a Obi-Wan que se comunique con Qui-Gon para emprender su propio viaje. A partir de ahí, Obi-Wan pudo convertirse en un fantasma de la fuerza cuando fue asesinado por Darth Vader, volviéndose más poderoso de lo que jamás pudo imaginar. Eso significó que Obi-Wan pudo estar con Luke durante la batalla de Yavin y ayudarlo a concentrar la fuerza para destruir la Estrella de la Muerte. En muchos sentidos, las sacerdotisas son en realidad las arquitectas ocultas detrás de la supervivencia espiritual de los Jedi. Los Whills ocupan un lugar extraño debido al papel que tuvieron en la formación de los conceptos básicos de la fuerza cuando Jorge Lucas estaba creando Star Wars por primera vez. En el desarrollo inicial, Jorge Lucas imaginó a los Whills como el medio a través del cual la fuerza podía fluir a través de cada ser vivo en la galaxia, un concepto que eventualmente se convirtió en los midi-chlorianos. Después de eso, los Whills se convirtieron en una comunidad de seres que estaban profundamente conectados con la fuerza. Los Whills eran observadores de la galaxia,
guardianes de registros en cierto sentido y testigos de las demandas de la fuerza. Su papel se parece mucho al de las moiras de la mitología griega o al de las nornas de la mitología nórdica, seres que entienden el flujo del destino pero que no lo controlan. Después de todo, los Whills fueron los seres que le revelaron a Qui-Gon Jinn los secretos para mantener la conciencia después de la muerte. Pero, ¿a qué dios de la fuerza seguirías tú? ¿Hubo alguno que te pareciera realmente interesante? Cuéntanos en los comentarios.